Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más del módulo de programación en el que vamos a explicar qué es la herencia. La herencia es un concepto muy importante en programación orientada a objetos. Es uno de sus pilares fundamentales. Utiliza ideas que las personas usamos sin darnos cuenta, como la abstracción, generalización y especialización, buscando facilitar la reutilización de código, es decir, utilizar código que ya tenemos hecho para generar código nuevo, y la extensibilidad, que busca que podamos añadir nuevas funcionalidades sin demasiado esfuerzo. Mediante el mecanismo de la herencia, crearemos código partiendo de una base ya existente. Concretamente, lo que nos permite hacer es crear clases en base a otras clases que ya teníamos previamente. Y además, se nos permitirá personalizar estas clases y agregar nuevas funcionalidades. ¿Cuándo va a ser interesante que utilicemos la herencia? En principio, cuando existan clases que compartan gran parte de características, como atributos o métodos. Entonces podremos decidir que una herede de la otra. Es muy importante que siempre podamos ver que existe una relación del tipo es un o una entre las clases. Por ejemplo, un usuario es una persona, o un pájaro es un animal, o bien un coche es un vehículo. Este tipo de relaciones son unidireccionales. Entonces, debemos tener muy claro que hemos planteado la relación de una forma correcta. Me explico. Un pájaro es un animal, pero no todos los animales son pájaros. También debemos tener muy claro que es distinto ser que tener. Una persona en un momento dado puede ser, por ejemplo, aficionado al cine. Esto no establece una relación de herencia entre el aficionado al cine y las personas. Todos los aficionados al cine son personas, es cierto, pero puede ser que esa afición se termine en algún momento, por lo que no sería correcto establecer una relación de herencia que, para que nos entendamos, es permanente. Vamos a ver qué nos aporta la herencia. Cuando una clase hereda de otra, la llamaremos subclase, clase hija o derivada, y a la clase original, la clase dominante, la llamaremos superclase o clase base, y de ella la clase hija adquirirá todos sus métodos y atributos, lo que no quita que pueda adquirir nuevos métodos y atributos. En la superclase permanecerán las características generales, mientras que en las subclases se quedarán las características más específicas. Vamos a tomar como ejemplo esta jerarquía de clases. Como superclase tendríamos la clase vehículo, mientras que como subclases, clases hijas o derivadas, tendríamos barco, coche y avión. Daos cuenta cómo a todas estas clases se les puede aplicar la relación es-un. Un avión es un vehículo, un coche es un vehículo y un barco también es un vehículo. La superclase tendrá sus propios atributos y métodos. En este caso solo hemos puesto un atributo capacidad y un método avanzar, y los dos pasarán a las subclases. Y como podéis ver, además, cada clase podrá tener sus atributos y métodos propios, siempre en función de lo que cada una requiera. De forma que, a nuestros ojos, es como si realmente los atributos y métodos heredados pertenecieran a la clase. Como podemos ver aquí en este ejemplo, capacidad y avanzar también estarían dentro de barco, y eslora y anclar serían un atributo y un método que nosotros hemos introducido para personalizar la clase. Pero no os confundáis, si nosotros a la hora de programar indicamos que barco hereda de vehículo, solo tendríamos que incluir en barco el atributo eslora y el método anclar. El resto se adquiere de forma implícita mediante la herencia, por lo que no será necesario indicarlo en cada subclase. De todas maneras, deberemos tener muy presente el concepto de encapsulación y de ocultación de la información, puesto que, en función de si definimos cada uno de los atributos o métodos como públicos, protegidos o privados, serán o no visibles dentro de las subclases. En la siguiente tabla lo vamos a ver mejor. Cuando nosotros definimos en una clase que tomaremos como base un método o un atributo definido como privado, en las clases que no hereden, por supuesto, no podrán ser accesibles, pero es que en las clases que heredan tampoco serán accesibles. Lo que definamos como protegido, sin embargo, sí será accesible desde las clases derivadas, aunque no desde las que no heredan. Y por supuesto, lo que definamos como público será accesible por todos. Para terminar, quiero dejar caer que existe el concepto de herencia múltiple, en lenguajes de programación como por ejemplo C++. De esta forma se permite que una clase herede de varias clases, como podemos ver en el ejemplo. Hidroavión hereda tanto de la clase vehículo aéreo como la del vehículo acuático. Y por otro lado, la clase anfibio hereda de la clase acuático y terrestre. Concluyendo,
La herencia nos aporta unas ventajas como es ahorrar en código y tiempo, permitir implementaciones más elegantes y eficaces y facilitar la extensión de funcionalidades. Sin embargo, también se incluyen ciertas desventajas, ya que conforme va aumentando la complejidad, aumenta la dificultad para entender el proyecto, lo que también implica que se haga más difícil detectar errores. Y además, las labores de análisis y diseño requieren ser muy exhaustivas. Pero bueno, veamos unos consejos para no equivocarnos. La herencia no es un fin, sino que es una herramienta para hacer más fácil la labor del programador, por lo que es conveniente no abusar, sino realizar unos buenos análisis y diseño, pensando muy bien qué tipo de relaciones va a haber entre las clases que debamos programar.